Buenas tardes, soy Ronnie Errantes y a continuación daré paso a la siguiente sesión de lo que es el curso que proporcionamos de análisis de datos. De acuerdo, en este caso, recapitulando un poco sobre el tema, el análisis de datos sería un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, la cual nos permitirá dar lugar a conclusiones, así como también para la toma de decisiones que serán de prioridad en el futuro. Para esta sesión la herramienta que se va a utilizar es Excel, una herramienta conocida mundialmente por las funcionalidades que ofrece, entre las cuales se encuentran la visualización de datos, la graficación, el análisis y la organización. Bueno, en este caso lo que haremos con Excel será en primer lugar describir nuestros datos. En este caso nos iremos por la rama de la estadística, aplicando las medidas de tendencia central, así como también el uso del un histograma para ver cómo están distribuidos numéricamente nuestros datos. Y siguiendo a ello, pues los datos lo convertiremos en información, la cual será visualizada de una manera similar a como se realiza en algunas instituciones. Veas el caso del INEI, una institución peruana que se encarga de dar censos e informes técnicos, y eso es a lo que aspiraremos a crear en esta sesión a partir de nuestros datos. Dando paso a la herramienta Excel, en primer lugar tenemos en este caso una tabla, un registro de datos. En este caso esta información es proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es parte de sus datos públicos que proporciona para el uso de cualquier persona. En realidad podríamos usar cualquier información, pero bueno, en este caso se ha optado por esta. En este caso esta información lo que representa es la cantidad de actas de nacimiento durante el año 2021 según su mes, departamento, provincia, distrito y el género de la persona que nació. Entonces, en primer lugar lo que podremos hacer es seleccionar nuestros datos, en este caso, seleccionar cualquier celda del registro, darle acá a la sección de insertar e insertar una tabla común. Entonces automáticamente Excel lo que hará es seleccionar todos nuestros datos y incluyendo los encabezados y tendríamos que aplicar esta configuración tal como nos la muestra. Entonces dale clic, pues ya nos muestra una tabla con un formato predeterminado y con algunas flechas dentro de los encabezados que ahora daré explicación. Entonces esta tabla podemos aplicar distintos formatos según nos agrade el color. En este caso, aplicaré un formato básico. Entonces, ahora lo que tenemos, en este caso podríamos centrar la información para que se vea de una mejor manera. Y las alternativas que nos proporciona la tabla de Excel es, en primer lugar, que nos permite ordenar los datos de manera que, dándole a la sección de datos, y indicando en la sección de ordenar y filtrar, pues podríamos darle ordenar de menor a mayor o ordenar de mayor a menor. En este caso aplica tanto para textos como para números. Por ejemplo, si yo ordenase en reversa en lo que es meses, pues me mostraría desde el último mes, en este caso el mes con la última letra del abecedario, en este caso la letra más cercana al final, que sería septiembre. De ahí iría a la M, de ahí iría al M de nuevo, a J y así. Entonces, pasando de ello, pues tenemos también que, por ejemplo, si yo le doy acá a ordenar, me muestra ordenados los números de acuerdo al número en cuestión, pues no, empezando por el 1, llegando, por ejemplo, si dice en reversa, sería el máximo número de la cantidad de actas, sería 263. Y bueno, esto básicamente sería lo que nos permitiría. Y por otro lado, además de ello, lo que nos permite esta tabla es ordenar la cantidad filtrar los datos de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, si yo solo desease ver las actas de nacimiento de personas con el sexo masculino, pues le daría la fecha de aquí y seleccionaría, en este caso lo que me muestra son los tipos de información que hay dentro de esta columna, de la columna género. Entonces, puedo seleccionar cuáles tipos de información quiero mostrar. En este caso solo seleccionaré masculino y al darle así, pues solo me mostrará información de las personas con de sexo masculino que nacieron, pues
pues las actas de nacimiento están registradas. Lo mismo puede aplicarse para los distritos, por ejemplo, si se hace solo los distritos de Abancay. Y como se puede observar, pues estos filtros permanecen y se van sumando de manera que en este caso estoy solo mostrando la información de distritos, en este caso de Abancay, cuyo género es el masculino. Entonces, en este momento lo que yo estaría haciendo es aplicando dos filtros. De acuerdo, estas serían las dos. Estos filtros que acabo de aplicar los puedo eliminar con solo borrar filtro o dándole aquí a esto de borrar. Y bueno, pasando de ello, eso serían los dos principales usos que se le da a las tablas de Excel. Siguiendo, pues podemos, un factor importante en nuestros datos es que los datos estén correctos, de manera que al momento de visualizarlo no haya ningún error en la gráfica. Y para asegurarnos que los datos estén en un correcto uso, estén en un formato correcto según deseamos, podríamos aplicar una herramienta de Excel. En este caso, bueno, en primer lugar voy a ordenar los datos, de este caso la mayor cantidad de actas hasta la menor. Y lo que podemos hacer es visualizar, aplicar algunas reglas a nuestros datos, de manera que, por ejemplo, dándole a la herramienta de datos de validación de datos, pues podemos permitir dar algunos permisos, pues, ¿no? De manera que solo permitamos algunos valores que ingresen. Entonces, en este caso, vamos a aplicar para lo que es la cantidad de actas, los cuales son valores numéricos, por lo cual le aplicaría a un número entero. Pero antes de ello tengo que seleccionar toda la fila que voy a aplicarle la validación. Entonces, seleccionando con control shift y abajo selecciono toda la columna en cuestión. Luego le doy a la herramienta de visualizar de validación de datos, le daría número entero. En este caso, como no quiero que sean negativos, ya que no puede haber actas negativas, puede haber acta 0, pero no puede haber actas menores que 0. Entonces diría que el valor mínimo que permito es 0, que sea mayor o igual que 0. Entonces, aplicando esto, pues a simple vista se ve que no ha surgido ningún cambio. Sin embargo, si yo, por ejemplo, tratase de añadir un valor, véase un valor negativo, por ejemplo, pongo menos 4, me sale el error de que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Este mensaje en realidad se puede modificar si se requiere. Por ejemplo, podría darle acá mensaje de error, podría mensaje los datos no son negativos, por ejemplo. Entonces le doy a aceptar. Entonces al ingresar un dato negativo, pues me manda el error que acabo de configurar. Y también, pues, por ejemplo, si yo antes de aplicar la regla tuviese ya errores en lo que es la validación de datos, por ejemplo, puedo ver que aquí todavía no está aplicada la regla. Por ejemplo, le acabo de dar retroceder. Entonces yo tuviese un menos 4 antes de aplicar la regla y aplicase la regla. Bueno, solo voy a seleccionar ahora mismo esta sección de datos, solo como muestra. Si yo le aplicase la regla que acabamos de configurar, de que tienen que ser mayores o iguales que 0, entonces lo que pasaría es que se forma una especie de triángulo en la esquina superior izquierda de la celda y contiene de error, en este caso de menos 4. Y si yo desease, le puedo dar en herramienta de datos a rodear con un círculo los errores. En este caso me rodea automáticamente el menos 4. Y bueno, eso sería una manera más sencilla de poder encontrar los errores que tenemos dentro de nuestros datos. Asimismo, por ejemplo, bueno, ya aplicando lo que son las reglas a nivel de toda la columna en general. A ver, un momento. Sí, ahora bueno. A ver, si le aplicase aquí, hasta aquí, en este caso toda la columna, le puedo aplicar, yendo a la sección datos, las nuevas reglas. En este caso, mayor o igual que 0. Y también otra opción de validación de datos que se puede aplicar es que es muy útil en realidad, es el listado. En este caso, por ejemplo, si voy a aplicar en este pequeño rango de la columna de género, entonces si voy a la sección de validación de datos, esto en este caso no son números enteros ni son decimales, en este caso se trata de textos. Así que si queremos determinar qué textos están disponibles a colocar, pues podemos colocar una lista. En este caso, en esta lista podemos definir unas celdas de origen, pero como no tenemos todavía esta información, pues colocaremos únicamente palabras que estarán permitidas. En este caso,
Lo que es género, pues como se muestra la información, solo se está mostrando información de género masculino, tanto como femenino. Por lo tanto, si colocas así, en este caso, se puede observar que al darle clic aquí, bueno, un momento. De acuerdo, tiene que estar en este caso la información separada por lo que son punto y coma, de manera que, a ver, un momento. Listo, ahora ya salía. Entonces, en este caso se ve que ahora se aprecia una flecha al lado de cada celda, de manera que esta flecha, darle clic, solo me muestra las dos únicas opciones disponibles. Y si por ejemplo yo aplicase otro género, pusiese otro género, me salía del error que salía con los números, de que no coincide con los formatos establecidos. Entonces de esta manera podemos encargarnos de que nuestros datos no excedan un rango permitido, o que no vayan más allá de nuestras definiciones principales. Y de esta manera evitamos algunos errores dentro de lo que es la tabla. Esto correspondería en general a lo que es validación de datos. A continuación, pues pasando un poco a lo que es el tema de estadística, como se había mencionado. En este caso, antes que nada tenemos que habilitar un complemento de Excel que nos ofrece. En este caso dándole opciones, en la sección de opciones, complementos. En este caso Excel tiene algunos complementos que ofrece que no están activados de manera predeterminada, pero que el usuario puede activarlos si lo requiere. Entonces se da acá a ir al complemento de Excel, y en este caso sería herramientas para análisis. Entonces lo activaríamos, le damos un check y aceptar, y ahora vemos que aquí aparece esta opción dentro de lo que es la información. Entonces, en este caso vamos a analizar lo que es la cantidad de actas, ya que las herramientas son en mayoría para datos numéricos, por lo tanto solo aplicaría para esta columna, bueno, y para el año, pero el año no es el mismo para todo, así que no tendría ningún uso. Entonces seleccionamos toda la columna de cantidad de actas, le damos al botón, en este caso de análisis de datos. Entonces, bueno, seleccionamos, vamos para arriba, le damos análisis de datos. Entonces, en este caso lo que hace esta herramienta es que abre un menú y nos ofrece distintas funciones para que podamos pues analizar los datos. En este caso vale de muestras hasta algunos análisis de varianza, pero en este caso lo que utilizaremos será la estadística descriptiva. Entonces seleccionamos esta opción. En este caso el rango de entrada será la columna que estamos seleccionando actualmente. Y en este caso, bueno, estamos agrupando, es una columna, por lo tanto se agrupa por ello. Y predeterminadamente se coloca para que el análisis aparezca en una nueva hoja. En este caso no deseo eso, deseo que aparezca al lado, por lo tanto le daré clic aquí. Pondré que va a salir aquí, o sea, el análisis va a aparecer aquí. Y también puedo en este caso agregar algunas opciones que son relacionadas a la estadística en general. Entonces, por ejemplo, si yo dice a resumen de estadísticas, le doy a aceptar. Entonces, bueno, en este caso Excel lo que hace es, utilizando este complemento, pues genera un poco lo que son el resumen de las estadísticas de esta columna en general. Entonces, como se puede observar aquí, tenemos algunas de las medidas de tendencia central. En este caso tenemos la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, coeficiente de simetría, el rango, el mínimo valor. Bueno, en este caso el mínimo sigue con el valor de menos 4 que colocamos, que deberíamos eliminar. En este caso, si le damos aquí, deberíamos colocarlo en 1, como estaba antes de iniciar. Entonces, vemos pues entonces eso, que tenemos estándar, la variación, la kurtosis, coeficiente, rango de datos, el máximo, el mínimo valor. Bueno, en este caso nos actualiza automáticamente, entonces sigue con el menos 4. El máximo, la suma de todos los valores y la cantidad de valores, en este caso que son 2127 columnas, filas, que son las que tenemos. Entonces esto sería un poco del resumen general acerca de los datos que hemos recopilado anteriormente. Entonces, esta sería una primera de las funcionalidades que ofrece lo que es la herramienta de análisis de datos. Ahora, siguiendo a ello, vamos a crear un histograma, pero para crear un histograma primero tenemos que definir cuáles van a ser los intervalos en los cuales queremos que el histograma se muestre. Entonces, colocaríamos, no sé, 0 al 50, al 100, al 150, hasta el 150. Entonces, hay que considerar que estos rangos tienen que estar dentro de
de lo que representa nuestros valores de datos. Es decir, si nuestros datos están hasta el 263, como es el caso, entonces tenemos que dar un rango, unos intervalos prudentes, ya que si pusiésemos, por ejemplo, de solo del 0 al 500, no serviría de nada, ya que todos los números están de 0 al 500, entonces no sería realmente de utilidad el histograma bajo esos intervalos. Entonces, ahora le damos de nuevo a la herramienta análisis de datos, a lo que es histograma. El rango de entrada, pues seleccionamos nuestros datos, en este caso estos de aquí. Y luego seleccionamos las clases, que son en este caso los intervalos que hemos colocado anteriormente. Entonces, al seleccionarlos, pues el rango de salida lo ponemos que aparezca aquí. En este caso, en esta parte de aquí. Y podemos activar lo que es Pareto, que es básicamente para ordenar el histograma y que los valores más altos se coloquen al inicio, pero no utilizaremos esa opción por ahora. Y podemos colocar también para que se cree un gráfico además de la tabla. Entonces le damos a aceptar y vemos que acá en este caso la tabla está creada automáticamente. Vemos que en este caso, bueno, no se aprecia muy bien porque está muy pequeño, pero si lo aumenta ese tamaño, pues aprecia en este caso que de acuerdo al intervalo en el cual se encuentra, en este caso los ha agrupado de acuerdo a su intervalo en el cual se encuentran ubicados. Este es el caso del 50 al 100, del intervalo 50 al 100 hay 1926 de registro, del 100 al 150 hay 142 y así, etcétera. Entonces, esto sería un poco lo que nos ha permitido esta gráfica de histograma. Entonces, acerca de cómo podemos visualizar un poco cómo están distribuidos nuestros datos. Además de ello, pues, por último punto, lo que habíamos mencionado acerca de visualización de datos, en este caso, Excel, además de estas tablas que hemos utilizado actualmente, también presenta unas tablas pivot, que son las que vamos a utilizar para visualizar la información de los datos. Entonces, le damos a clic aquí. En primer lugar tenemos que seleccionar una tabla o un rango. Bueno, en este caso bastaría con seleccionar una celda de la tabla y se ve que automáticamente el Excel nos selecciona la tabla completa, como se puede ver aquí. Entonces, esta información pues la podemos mostrar en una nueva hoja de cálculo o aquí mismo. En este caso lo voy a colocar aquí mismo. En este caso que parta de aquí. Entonces, ahora pues lo que podemos ver es que al darle al botón aceptar se crea una tabla dinámica que está vacía, ya que no hemos aceptado ningún dato. Entonces lo que podemos hacer aquí, según vemos, aparecen los encabezados, que son los mismos de nuestra tabla, los cuales aparecen aquí. Aparecen aquí estos encabezados. Y lo genial de las tablas pivot es que nos permiten manejar los datos a nuestro gusto, de manera que solo se muestren los tipos de datos que nosotros queramos. Y es en sí una versión más avanzada de las tablas que hemos utilizado hasta ahora. Por ejemplo, si yo desease mostrar la cantidad de actas, la activaría. En este caso me muestra la suma de toda esta columna de actas. Pero por ejemplo, si yo quisiese que me muestre las actas según el género, solo tendría que activar esto y automáticamente Excel lo que hace es lo muestra las columnas y para cada columna le asigna un número le corresponde un número de actas, la cual Excel calcula automáticamente. En este caso, 17.217 actas de 2021 fueron de sexo masculino y 17.741 actas fueron de sexo femenino, masculino, pues, ¿no? Entonces, esto en sí es una herramienta muy poderosa que nos ofrece Excel, ya que nos permite, por ejemplo, personalizar de manera que si yo activo distrito, bueno, si quito género y activo distrito, pues me muestra las actas por distrito en este caso. Ya Banca fueron 19, Acobamba 3 y así, etcétera. Así como también puedo hacerlo para las provincias, para los meses. En realidad Excel te muestra la información así ya calculada automáticamente, lo cual es una funcionalidad muy útil en realidad. Entonces también si puse este año, pues me muestra también el año. Entonces el año no lo vamos a considerar ya que es el mismo para todos, así que es un dato que no es de utilidad. Entonces si yo pusiese ahora el mes y el departamento, pues vemos que se genera así. En este caso Excel los agrupa por departamento, por meses, y para cada mes hay un departamento, pero esto no es del todo cómodo para la vista porque se genera una tabla muy larga. Entonces pasamos al menú de aquí, que está al lado derecho. Entonces, según vemos, nos ofrece filtros, columnas, filas y valores. En este caso los valores serán los valores numéricos que vamos a utilizar. En este caso
El único valor numérico, además del año que no lo usamos, son la cantidad de actas, así que solo esta información lo podemos mover. En este caso lo vamos a dejar aquí. Entonces, ahora desactivamos esto por un momento. Lo que queremos es las columnas y las filas, en este caso. Por ejemplo, si yo pusiese en las columnas, arrastro esto aquí, en las columnas se van a generar los meses. Y si por ejemplo yo ahora arrastro lo que son los departamentos a las filas, pues los departamentos aparecen pues aquí en la zona izquierda. Y Excel genera una tabla cruzada en este caso, donde por cada departamento calcula las actas que se generó por mes. Y en este caso hace una suma para tanto de filas como columnas y al final se consigue el total de actas que se tenía al inicio. Lo cual esta información es de mucha utilidad en realidad, que nos permite, que es muy importante dentro del análisis. Y esto lo podemos personalizar a nuestro gusto. Por ejemplo, si deseásemos que de cada departamento queremos ver las actas por provincia, solo lo único que tenemos que hacer es arrastrar desde aquí hasta aquí. Y vemos que para cada departamento se agrega, tiene sus provincias. Y en este caso esto se puede minimizar. Y se calcula de cada departamento la cantidad de actas de nacimiento, así como que también para cada provincia. Y esto en realidad es de mucha utilidad en realidad. Entonces, bueno, esta es alguna de las cosas que podemos hacer con esto. También podemos, si queremos, agregar distritos, que sería aún más específico. Pero en realidad esto ya es como que un poco innecesario en realidad. Entonces lo dejamos de ahí. También podríamos agregar el género. Lo podemos agregar aquí. En este caso generaría un género femenino y masculino para cada región, para cada provincia. También lo podemos agregar por las columnas, pero no sería muy no sería una vista muy cómoda en realidad. Entonces podremos quitarme de registro y calcular solo las actas de nacimiento por sexo, en este caso, considerando las provincias. O también lo que podemos hacer es colocar lo que son el mes, en este caso de registro de acta, y el género lo pasamos como un filtro. En este caso los filtros lo que hacen es que nos permiten determinar qué información vamos a mostrar. Por ejemplo, si yo quisiese mostrar solo las actas que son de personas con el sexo masculino, entonces le daré aquí y automáticamente mi información se restringiría a solo actas de personas que nacieron con el sexo masculino. Y ello podría pasar lo mismo con el sexo femenino si solo restringiese, y vemos que cambia la información en este caso. Pero bueno, en realidad vamos a aplicar con todos los sexos. Y esta información que tenemos en esa tabla podemos, para finalizar, lo podemos convertir a un gráfico. En este caso basta con tener la celda dentro de esta tabla, de la tabla dinámica, para darle y seleccionamos un gráfico que, bueno, que sea de nuestro interés. Por ejemplo, no sé, podemos seleccionar este gráfico, el gráfico de barras, que es de los más comunes. Entonces, lo que hace este gráfico es, en este caso, mostrarnos según la frecuencia de los datos y organizándolos. Bueno, en este caso se puede apreciar que es como que tiene demasiada información, por lo cual el gráfico no se aprecia bien. Pero por ejemplo, si yo quitase lo que es provincia, vemos que automáticamente también se altera el gráfico aquí. Entonces, vemos que en este caso el departamento que más resalta es Lima, que tiene la mayor cantidad de actas. Y bueno, también podemos ir modificando esta información aquí del mismo gráfico, lo podemos ir filtrando. También podemos filtrar el género, en este caso del mismo gráfico podemos mostrar solo la persona de sexo masculino, que también cambia el gráfico, de sexo, de todos los sexos. Y asimismo, si quisiésemos información de cierto tipo, por ejemplo, podemos desactivar los meses, el departamento, y solo activar lo que es el género, pues, ¿no? Entonces, dándole así, en este caso, bueno, vemos la tabla que está, en este caso el género lo pasaremos de un filtro a un eje, y vemos que automáticamente aquí también pues el género se atribuye, pues, ¿no? Se mueve, se organiza de acuerdo, se reparte, se distribuye la frecuencia de acuerdo al sexo en cuestión. Entonces, también podríamos agregar, si deseamos, el mes. En este caso el género lo pasaríamos a una leyenda y ya podemos ver la cantidad de actas según su sexo y distribuida según el mes. Y esto puede cambiar. Por ejemplo, si no quisiésemos mes, podríamos poner por departamento, ponerle lo mismo. Podríamos quitar género, podríamos poner mes.
En realidad son muchas alternativas que nos permite lo que son las tablas dinámicas, tanto para la visualización de los datos, que podemos ver que es muy similar a, a los datos que presenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática, así como también la utilidad que tiene la visualización de estos datos y cómo esto nos permite pues, nos puede apoyar en la toma de decisiones en realidad. Entonces, esto sería un poco lo que nos permitiría generar Excel de una manera introductoria a lo que es el análisis de datos. Entonces, eso sería todo por esta sesión. Agradezco mucho su atención y buenas noches.